Maussan Televisión presenta. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. A las 7, a la misma altura. Cannot identify. It has some speed. Como a las 7, 8 de la posición. ¿Por qué nos vienen siguiendo? $1,800 personas que estaban en esa formación observaron una especie de globo que se estaba acercando hacia las instalaciones de la base. Eso generó la alerta. Enfoqué al objeto, solté la ráfaga de los obuses que tenían en los cañones y todo lo que está al centro va a ser destruido. Yo esperaba ver que ese globo explote, no pasó nada. Bienvenidos a Pilotos, mi nombre es Julio Darwish, soy piloto comercial, tengo más de 17,000 horas de vuelo, he volado en diversas partes del mundo y la gente siempre nos pregunta que si hemos visto algo diferente en el cielo. La respuesta es que sí. El día de hoy tengo un invitado muy especial, es el comandante Óscar Santamaría de las Fuerzas Armadas del Perú. Él tuvo una persecución en un Sukhoi 22, un jet caza, a un objeto no identificado que iba descendiendo sobre la base de La Joya. Antes los voy a dejar con Alfonso Salazar. Él es técnico en aviación, tiene una compilación de más de 70 años de investigación de ufología aeronáutica y nos va a presentar un caso muy importante el día de hoy. Bienvenidos. Hoy vamos a relatar un incidente ovni que sucedió en México en el año 2001 y que me fue relatado por el controlador aéreo Enrique Colbeck. Aquella mañana de octubre del año 2001, un avión DC-9 de una línea aérea nacional realizaba un vuelo entre las ciudades de México y la ciudad de Oaxaca, hacia la 1:30 de la tarde, cuando realizaban la operación de aterrizaje. El capitán junto con el primer oficial pudieron ver cómo peligrosamente frente al avión DC-9 permanecían 7 objetos de apariencia metálica con forma de punta de flecha. Digo peligrosamente porque estos objetos estaban en la trayectoria de aterrizaje del DC-9. En el momento en el que solicitaron informes a la torre de control del aeropuerto de Oaxaca para saber si había algún objeto, llámese globo, llámese helicóptero o aeronave en la zona, les respondieron que no, que solamente ellos eran los únicos que estaban sobrevolando esa aerovía. En el momento de que se acercaban, pudieron observar perfectamente estos objetos de apariencia metálica con forma de punta de flecha que estaban estacionados, y afortunadamente el DC-9 cruzó entre ese enjambre de objetos voladores no identificados y aterrizó sin ningún contratiempo. El controlador Enrique Colbeck tuvo conocimiento de que la noche anterior otros objetos voladores no identificados habían estado estacionados sobre el aeropuerto de Oaxaca y que posiblemente los que vieron la tripulación del DC-9 al momento de estar aterrizando fueron los mismos objetos y que pusieron en riesgo la seguridad tanto de los pilotos de sobrecargos y los pasajeros que viajaban aquella tarde en el espacio aéreo de Oaxaca. Bienvenidos a Pilotos. Hoy tengo a una persona que estoy seguro les va a encantar ver. Es el comandante Óscar Santamaría. Óscar Santamaría fue el piloto que despegó y visualizó un objeto que estaba descendiendo sobre la base militar en La Joya, Perú. Vieron el programa con Julio Chamorro, que nos describió de todo el proceso que vivieron desde tierra, y ahora tenemos también la grande fortuna de tener al comandante piloto que despegó y estuvo muy cerca del objeto.
Oscar Santamaría, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias, Julio. Un gusto compartir contigo estos momentos para poder difundir a todo tu público ciertos conocimientos sobre la experiencia que yo tuve con un ovni y también información que he ido recopilando y que nos va a poner al día en esta realidad ovni que tenemos en el mundo. Antes que nada, ¿nos puedes contar brevemente un poquito de tu carrera militar en la Fuerza Aérea? Tengo ciertos logros profesionales que empiezan desde que con 16 años de edad recién cumplidos ingresé a la Fuerza Aérea como cadete. A los 2 meses de ingresar, 16 años, ya volaba avioneta, califiqué para ser piloto y toda la progresión que nos dan con avionetas, con bimotores a hélice, con aviones a reacción, los T-37. Y fue una época en que el tiempo de estudio eran 4 años, pero hubo una acelerada por la necesidad de tener pilotos y terminé la carrera en 3 años. Entonces yo en diciembre del año 75 me recibí de alférez de piloto de combate con 18 años de edad. Y en enero, que yo cumplo años, cuando me destacaron a una unidad de combate, era piloto de combate con 19 años recién cumplidos. O sea, un logro me ha hecho, o sea, en poca edad, desarrollar muchas actividades, muchas capacidades dentro de la vida de la aviación. Me califiqué de piloto de caza, que decimos de piloto de combate. Me asignaron a una unidad del norte a volar los T-33. De ahí, a los 2 años, con 20 años, empecé a volar el Sukhoi, el avión supersónico que llegó al Perú. Y mi progresión fue experimentar en poco tiempo, en corta edad, ya cosas mayores. En el año 1980 me destacaron al sur, a la base aérea de Arequipa, de La Joya, y ahí fue donde tuve la experiencia de encontrarme con un ovni, ¿no? Sabemos que empezó a descender, empezó una alerta y decidiste, junto con los mandos mayores, despegar tu Sukhoi 22, ¿es correcto? Estando como piloto Sukhoi en la base aérea de La Joya, el día viernes 11 de abril de 1980, ese día yo estaba asignado con la función de piloto de alerta y desde la madrugada a las 4:30 de la mañana ya estábamos listos para volar en el escuadrón aéreo, con los aviones preparados para cualquier intervención que hubiera que hacer. Y a las 7:15 de la mañana, que es la hora en que forma el personal militar y civil para empezar ya las labores del día, 1.800 personas que estaban en esa formación observaron hacia el final de la pista, o sea, al sur de la base, una especie de globo que se estaba acercando a baja altura y muy lentamente hacia las instalaciones de la base. Eso generó la alerta de que, oye, ¿cómo es una nave, un acercamiento hacia la base y no hay noticias sobre él? En la legislación peruana de aviación, cada base aérea tiene un radio de 25 millas donde ningún avión civil o militar puede ingresar si no tiene permiso de la torre de control. Y en este caso se preguntó a la torre de control qué tienes en el área y dijo no tengo nada, ningún permiso autorizado, y empezó ya la alerta, como decimos, de que oye, es un objeto que viene a hacer inteligencia sobre nosotros y hay que evitar que lo haga, ¿no? Como teníamos un material soviético en Sudamérica, el único país en esa época, el año 80, con material soviético de guerra, nos cuidamos de la inteligencia que pudieran hacer cualquier tipo de país, entidad, etcétera, ¿no? Entonces el comando del grupo dio la orden al escuadrón aéreo de que despegue un avión Sukhoi y lo derribe antes de que ese objeto llegue sobre la vertical de la base y pudiera tomar la fotografía, video que le interesaban. Claro. Cuando llegó la orden al escuadrón, el comandante del escuadrón vio a los pilotos y me dijo, Oscar, cumple la misión. Entonces, ante esa orden, visión de derribar un globo a baja altura, güey, ese es... no juega, no estamos para estar de combate contra aviones, no contra globos, pero Sí. salimos del escuadrón hacia la plataforma de aviones y observamos desde el sur del campo, efectivamente, como a unos 600 metros de altura, una especie de globo que se estaba acercando. Haciendo los cálculos mentales de la maniobra, perfecto, subí al avión Sukhoi, de los que teníamos, escogí el que tenía cañones. Para un globo, misiles no va, cañones más que suficiente. El avión Sukhoi tiene incorporados, o sea, permanentemente, 2 cañones de obuses de 30 milímetros. Y son cabezas perforantes, explosivas, todo lo necesario para destruir camiones, afectar tanques, instalaciones para globo, más que suficiente. Entonces subí en el avión, despegué hacia el sur del campo. Como era 7:15 de la mañana, tenía el sol a la izquierda de mi despegue. Hice un ascenso por derecha
y tomando la posición de altura suficiente, enfocando al objeto, soltar el rayo láser para que me dé la información en la computadora y esperaba en la mira un rango de disparo. En la mira de tiro, el puntito central que es el Piper, uno lo pone sobre el objeto y la computadora hace los cálculos necesarios para darme un rango rojo, verde, rojo. El primer rojo muy cerca, el verde es disparo libre y el segundo rojo es deja de disparar, ¿no? Claro. Entonces, con esa situación, enfoqué al objeto, esperé que en el arco verde para disparar y solté la ráfaga de los obuses que tenían en los cañones. En total salieron 64 obuses que al salir y se van intercalando crean una pared de fuego y todo lo que está al centro va a ser impactado, destruido. Claro. Esa fue de que lo que yo esperaba ver que ese globo explote, no pasó nada. Y el globo, lo que estaba estático, comenzó a acelerar en un ascenso y alejamiento hacia el norte de la estación. Canal 3.3 Maussan Televisión. Regresamos a Pilotos. Estamos conversando con el comandante Oscar Santamaría. Continuamos, Oscar. Continuando, yo venía en un descenso en la picada de ataque. Al ver que el objeto comenzó a alejarse tomando altura, hice un giro de persecución, conecté la postcombustión para tener más velocidad de acercamiento y comencé a perseguir a este globo. Pero por más que yo aceleraba, el globo mantenía una distancia como de 1 kilómetro delante mío. Llegué a obtener 950 kilómetros por hora y no podía alcanzarlo. Entonces decía, ¿qué pasa con el globo? Sí. O sea, primero no se estudió con los impactos de los obuses que le he enviado. Algo puede haber pasado, pero de hecho le he hecho un hueco y por la fuga de aire está alejándose. Es como un globo de fiesta que le sacas la boquilla y se va a velocidades por todos lados. Pero en este caso se iba en una línea recta ascendente y a alta velocidad. Y de lo que era la vertical de la base aérea y a unos 600 metros de altura que había estado el globo, comenzamos a alejarnos y ascendiendo. Yo a la torre de control le iba reportando, estoy en persecución, ¿no? 5 kilómetros, 2000 metros de altura, 10 kilómetros, tanto, hasta llegar a 84 kilómetros de alojamiento y a 11 kilómetros de altura. Wow. Y en ese momento este globo se detuvo en seco. O sea, era un movimiento inteligente completamente del globo. Claro, o sea, y a capacidad de que yo, que mi avión para mí era una astronave de combate por la potencia de la capacidad, y si no podía alcanzarlo, cuando se detuvo en seco, dije, paró, hice un giro para no ir en rumbo de colisión. Claro. Volví a tomar posición de puntería, igual con todos los procedimientos de enfocar el punto central del Piper en el centro del objeto, la computadora me da los datos y los rangos rojo, verde, en rojo. Cuando estaba por llegar al rango verde, este objeto que está detenido hizo un ascenso súbito muy rápido y me dejó sin blancos. ¿Qué pasó, no? Sí. Ya empezó ya el por qué o cómo es que logra ascender rápidamente y no puedo atacarlo. Bueno, un segundo intento, ya no fue de abajo hacia arriba, sino ligeramente de arriba abajo, y igual. Cuando estaba por llegar al arco verde del disparo, volví a ascender súbitamente. Fui a un giro más cercano y persecución de abajo hacia arriba, y cuando estaba por llegar al arco verde, 3 veces me evadió en esos ascensos súbitos verticales. Para mí, mi cerebro iba lucubrando y ninguna nave de cero asciende a esas velocidades. Imposible. Todo está ahí normal. Visualizándolo más o menos uno tiene como obtener la envergadura, la distancia del objeto. Medía 10 metros por 10 metros. O sea, un cuadrado de 10 metros por 10 metros, de ahí al centro estaba este objeto tipo globo. Y al tercer intento que me evadió, dije, por estos ascensos ya pierdo la capacidad de disparo. Lo que voy a hacer es acelerar mucho, subir muy alto y hacer un ataque bastante vertical. Que si el objeto lo tengo enfocado y sube verticalmente, ya no se va a salir de la mira de disparo, del traqueo que le voy a hacer. Me alejé acelerando a velocidad supersónica
obtuve 1.6 Mach y regresé para volver a atacar. 1.6 vendría a ser como 1850 km por hora. Correcto. Ya el objeto que quedó en el sitio donde había dejado, 84 kilómetros de distancia, 14.000 metros, porque de los 11 más las 3 subidas de 1.000 metros cada una, 14.000. Ya en diagonal comencé a ascender, lo he sobrepasado los 14.000 metros, he seguido ascendiendo para ver en qué momento ya hacía el ataque vertical, ya con unos 2.000 metros más de altura, y ya estaba por iniciar mi ataque, y este objeto que estaba detenido hizo un ascenso súbito y se puso en paralelo conmigo. Obtuvo 1.2 Mach de velocidad vertical, de haber estado detenido a 1.2 Mach, para emparejarse conmigo, que es la velocidad que yo tenía en ese momento. Así que, wow, pues se me puso acá cerca. Yo mantenía a veces entre 800 1.000 metros de alejamiento para que me dé tiempo de hacer la carrera de disparo. Y como yo necesitaba tener el punto central de la milla de ese Piper en el centro del objeto para que la calculadora de tiro me dé todos los parámetros, ese punto se quedaba debajo de este globo. Y yo, por más que iba subiendo con el avión, comencé a aligerarle las características de vuelo, como es ala variable, ala más abierta para que flote más, los slats, los flaps. Maussan Televisión. Buena televisión. Regresamos en Pilotos con el comandante Oscar Santamaría. A continuación de la maniobra que iba haciendo, como digo, comencé a aligerar todo el peso del avión, la performance para que pueda volar. El avión Sukhoi hasta 15.000 metros es bastante operativo, pero ya estábamos sobre los 15.000. Hemos llegado hasta 19.200 metros de altura. Mi avión flotando y buscándole que no se desplome, pero buscando también de cómo colocar el Piper en el centro del objeto. Y en esos momentos ya habían transcurrido 22 minutos desde que despegué. Y como había estado con la postcombustión conectada todo el tiempo, ya el avión había consumido bastante combustible. Y buscando en ese momento de maniobra, se me encendió la luz indicadora de bajo nivel de combustible, lo que significa lo suficiente para regresar a aterrizar. Cuando se encendió dije, uy, se acabó mi maniobra, ya no tengo por qué gastar combustible en ataque, solamente me queda para... Sí, tienes que volver. Bueno, ahí lo que hice fue ya acercarme al globo. Entonces me he acercado como a 100 metros para observarlo, y ahí vino la sorpresa, ¿no? Lo que para mí había sido un globo de principio por la forma, los contornos, no era un globo, sino que era algo metálico, cerámico, y dije, esto no es un globo, ¿no? Sorpresota para uno. Claro. Y básicamente era como un domo, un foco pavonado, era así un cerámico pavonado sobre una base ancha de metal, que de vez en cuando brillaba por el sol. ¿De dónde saca energía para desplazarse, para acelerar, para subir, para mantenerse flotando, estático? Dije, esto me sobrepasa todas nuestras capacidades. Dije, esta no es tecnología conocida y es muy superior a la que yo tengo, ¿no? Sí, claro. Tuve un cierto temor, pero sí, claro. Básicamente, oye, en todo el tiempo que lo he perseguido, él nunca ha hecho intento de atacarme, no me va a atacar ahora tampoco, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Entonces no hubo ninguna agresión. Conmigo al gato y el ratón, conociendo mis capacidades, la de él, me ha evadido y ahí estaba, ¿no? Entonces, ya cuando después de observarlo con la sorpresa, comuniqué a la torre de control de la base, regreso por falta de combustible, solicito que venga otra aeronave y continúe con el proceso de derribo. Consultaron, me dijeron, ¿dónde está? Bueno, 19.000 metros, 84 kilómetros, bueno, está fuera de nuestro radio de acción y a esa altura no operamos normal, así que no va a salir otro avión, retorna libremente. Llegué a aterrizar, después del aterrizaje en el aeropuerto aéreo nos reunimos todos los que habíamos participado de esta maniobra y ahí vino pues, las novedades, ¿no? El programa de defensa aérea decía, en los radares no se tuvo captación de este objeto, ni lo de vigilancia, ni lo del radares cortos, cercanos, de precisión. O sea, un objeto que no tenía eco-radar. Incluso decían, cuando mi avión había despegado y por la altura ya dejaba la estela blanca del motor, en el radar salía mi avión desplazándose, pero no había otro eco. Impresionante. El operador de la pantalla de radar salía a mirar hacia el cielo, veía
la estela del avión y veía el objeto ese brillando al centro. Claro. Una característica que hubo. Por el mantenimiento reportaron, sí, el avión ha disparado 64 obuses de estos de 30 milímetros. En ese caso, el debriefing que estamos haciendo, que los radares manifestaron que no salía, armamento que se había gastado, la munición que manifestaron, los 64 buses. El personal de defensa aérea que trabajaba con los cañones bitubo de defensa aérea que están dispersos en el desierto, comentaron de que habían visto por abajo a ese objeto una lámina circular metálica que pasó sobre ellos, pero en dirección contraria al viento. O sea, que si hubiera sido un globo, si iba con el viento, iba en contra del viento. Después de esa explicación, el comando de grupo dijo, bueno, señores, el objeto no llegó a ser inteligencia sobre nosotros, se alejó, no ha estado para acá, así que nadie habla del tema. Y eso fue el año 80, y recién me autorizaron a conversar del tema en el 2001. O sea, después de 21 años recién me autorizaron para poder hablar libremente a los medios sobre esta experiencia. Gracias. Y al inspector de la Fuerza Aérea sí conversábamos, era cada piloto que me dijo, oye, cuéntame esta experiencia, y conversábamos, ¿no? Pero Sí. el público no se dio hasta el año 2001. Y después de ese debriefing me reuní con el programa de inteligencia de la Fuerza Aérea, buscamos en todos los catálogos de armas la posible figura de este objeto que yo había visto en algún sistema de armas de los que hay, y no encontramos nada parecido. Todo siempre usa motor y sistema de propulsión o de sustentación. Así que ahí fue donde determinó de que había sido un objeto volador no identificado porque no había cómo compararlo. Y este es un evento que el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo registró. El año 2007, en una conferencia en Estados Unidos, me entregaron una copia del documento del Departamento de Defensa donde acreditan que el día 11 de abril del año 80 se dio este caso sobre la base de La Joya, en que salió un avión Sukhoi a dispararle y que no le causó ningún daño, ¿no? Esa fue la participación más interesante que he tenido acá, ¿no? O sea, yo que no creí en ovnis tuve que empezar forzosamente a darle credibilidad y empezar a investigar. Me emocionó el tema y en estos años que han seguido hasta la fecha, sigo recopilando información que es bonito para compartirla, ¿no? Impresionante, Oscar. Te agradezco que nos hayas compartido esta historia fascinante. Encantado y a tu disposición cuando creas conveniente. Excelente. Gracias por compartir este capítulo con nosotros. Próximamente estaremos con Oscar Santamaría en otro capítulo nuevo. Que estén muy bien. Gracias por ver Pilotos. ¿Por qué no vienes siguiendo? Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.